ese otro aprendizaje. Ya chiquillos y chiquillas, nuestra ficha de trabajo y nuestra primera actividad evaluada se llama conflictos socioambientales, dado que esa es como la temática que empezamos a trabajar desde la semana pasada. En realidad ya llevamos 2 clases más o menos trabajando esto porque el viernes 7, trabajamos la idea de territorio. Por lo tanto, el 14 estuvimos viendo como los conflictos que se desarrollan en el territorio. Yo les comenté cuál era en el fondo la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. O sea, perdón, entre el daño ambiental y el conflicto socioambiental. Y por lo tanto, y les dije además que el trabajo que iniciáramos la semana anterior iba a servir para hoy día, lo cual es real. Así que para muchos quienes avanzaron y les gustó de repente el tema que abordaron en el trabajo del viernes pasado, pueden retomarlo y aplicarlo ahora. Ya. El trabajo es individual, ¿ya? Y es una investigación sobre un conflicto socioambiental en Chile. Vamos a tener 6 horas pedagógicas para investigar, bueno, desarrollar y entregar el trabajo. Esas 6 horas se distribuyen entre hoy día, el próximo viernes, y se concluye este trabajo el 4 de septiembre. ¿Cómo se va a desarrollar este trabajo? Bueno, el trabajo en primer lugar va a tener que contar con una portada, con los elementos básicos que tiene una portada, ya nada muy, muy complejo. Y aquí viene lo importante, que va a contar con una introducción donde van a ustedes que desarrollar una breve reseña histórica del problema socioambiental en Chile, ¿ya? Van a tener que explicar los antecedentes económicos, es decir, los recursos que van a estar en disputa, los antecedentes sociales, es decir, los factores que están involucrados o han estado involucrados, antecedentes políticos, es decir, las formas en que el Estado ha actuado, y finalmente los antecedentes ambientales, es decir, el impacto que ha generado en el ambiente natural. Luego, un desarrollo donde exista, por una parte, una descripción del conflicto socioambiental seleccionado, donde ustedes me puedan explicar 2 causas que desatan el conflicto propiamente, luego que pueden ser de carácter político, social, económico, ambiental o cultural, luego como señalar los actores involucrados y finalmente como analizar los intereses en conflicto, para después mencionar cuáles son las consecuencias sociales, políticas y económicas de este conflicto, ¿ya? Que pueden ser analizados, ustedes lo pueden hacer desde una perspectiva local, que por ejemplo es, no sé, una comunidad, una región, si es que está involucrado, o a nivel nacional. Y finalmente van a proponer una conclusión donde ustedes van a reflexionar, van a dar una eventual solución a este conflicto a partir de una opinión personal, ¿ya? Y esto debe incluir bibliografía. El trabajo ustedes lo pueden entregar a través de Classroom o a través de correo. Oh, aquí tienen el correo. Con razón después no me llegan los correos. Me acabo de dar cuenta. Ya. Ahí lo voy a actualizar en Classroom. Bueno, ¿cómo sería entonces la ficha de trabajo? El trabajo, bueno, evidentemente no debe presentar errores ortográficos. Debe estar basado en al menos 3 fuentes bibliográficas diferentes y pertinentes a la temática. ¿Qué quiere decir que sean pertinentes? Wikipedia no sirve. Tampoco sirve, por ejemplo, no sé, definiciones.com, ¿ya? Tienen que ser eh, fuentes que, por ejemplo, no sé, sirve el, el mapa de conflictos socioambientales del Instituto de Derechos Humanos. Ese sirve porque es específicamente sobre ese ámbito. Sirve cualquier como página que esté dedicada y orientada y que en el fondo pueda avalar, pueda comprobar desde dónde está desarrollando la investigación. ¿Ya? Para que tengan ojo con eso. Luego, por ejemplo, puede servir una noticia de, por ejemplo, la tercera, donde aparezca 5 o aparezcan las fuentes desde donde está investigando. Nosotros hemos trabajado con CIPER, por ejemplo, y CIPER siempre está citando las fuentes, ¿ya? Así que ese tipo de medios de comunicación también sirve, pero no sirve, eh, hay unas páginas muy extrañas, así como lamujer.es, no sé. Y hay miles de noticias y entre ellas hay una noticia muy pequeña dedicada, no sé, a un conflicto
medioambiental en Chile y cuál es el problema de que trabajemos con esas páginas que nos van a llevar no a analizar el tema desde el conflicto, sino desde el daño medioambiental, ¿ya? Bueno, luego se les va a también evaluar por el manejo en la estructura del informe, donde esté marcadamente una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto ustedes lo van a conseguir fácilmente si es que respetan como las indicaciones que les di anteriormente. Luego, bueno, la breve reseña, ya donde por cada punto ustedes van a tener, cada punto va a tener se va a transformar en 2 puntos, por lo tanto tiene un puntaje total de 8, el de la reseña histórica. Eso quiere decir que por el antecedente económico pueden obtener máximo 2 puntos, el social 2, el político 2 y el ambiental 2. Luego vienen los elementos que tienen más puntaje, que es el desarrollo o la descripción del conflicto, donde ustedes van a explicar las dos causas, eh, luego las consecuencias y finalmente la reflexión final. Como pasó para el caso de chiquillos, lo siento, me salí sin querer, fue culpa mía, ni siquiera fue de mí, lo siento. Apreté un botón, perdón. Apreté, miren, si tú apretas Alt y la flechita para el lado, te saca automáticamente. Lo acabo de comprobar. Oh, qué vergonzoso. Pero yo me manejo en la tecnología, ¿ya? No es que sea tan pava. Ya, oye, bueno, dejando de lado mi pequeño percance, ¿cómo podemos? Dice el Sebastián. Eh, con Alt y la flechita para el lado. Ahí uno se sale, se va. Ya, chiquillos y chiquillas, estaba yo en que, ya, que al igual como se desarrolló, no les doy ideas, ya, como estaba mencionando antes de salirme yo misma de esto, que al igual como lo habíamos hecho para el caso del recurso de protección, esto se va a ir desarrollando como por partes en clase, ¿ya? Y por lo tanto, ahora voy a explicar el, cómo deberíamos hacerlo, o sea, cómo eh, el formulario que existe para hoy día y cuál debiesen ser las etapas. Si, así como modo de ejemplo, si a ustedes, por ejemplo, les interesa la selección del conflicto es voluntaria y ustedes pueden buscar el conflicto que más les interese. Pero, por ejemplo, si a ustedes les interesa, no sé, el tema forestal, la reseña debería ser, así como para que se entienda, la reseña debería ser sobre el conflicto forestal en general, ya en general en Chile. El conflicto forestal acá en Chile comienza, bueno, ha comenzado desde que se inicia de alguna manera, no sé si el conflicto propiamente comienza con la dictadura y con la aplicación del decreto 701 eh, que otorga, o sea, ese es un inicio, puede ser uno de los ámbitos desde donde se puede analizar, que es cuando la dictadura otorga las facilidades a los empresarios para poder comprar tierras y para poder, especialmente forestar, ¿ya? Donde entrega un incentivo económico, era un bono para todos aquellos que querían forestar con pino y eucalipto. Y ahí empieza, ahí se, como que es es como el pic de deforestación y entre el 74 que empieza el decreto hasta en los 90 se dispara lo que es las plantaciones forestales aquí en Chile. Pero podríamos decir que este conflicto forestal, por ejemplo, si ustedes lo quisieran ver como anteriormente, puede ser desde el
desde principios del siglo XX, cuando se inicia como las primeras forestaciones de pino y eucalipto en Chile, o con el Frente Popular, que también como que incentiva harto lo que es la forestación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisieran ustedes trabajar el conflicto con las industrias forestales, podrían, la reseña histórica la hacen, por ejemplo, a partir de, desde la dictadura militar. La descripción del conflicto, ustedes deben tomar como una expresión de ese gran problema, una expresión como de ese conflicto socioambiental, y pueden hacerlo, por ejemplo, con las comunidades mapuche, o lo pueden hacer con, bueno, no sé, ¿quién más se opone a las forestales aparte de los mapuches? La verdad es que no hay más conflictos. El tema forestal es complicado porque no hay más gente, no existen más comunidades que vean en las forestales, que haya disputa de interés con las forestales más allá del pueblo mapuche. Entonces, si quisieran, lo pueden hacer como, por ejemplo, desde el pueblo mapuche, ¿ya? Lo pueden hacer entre las tantas que hay ejemplos sobre conflictos con el pueblo mapuche, entonces tienen que elegir como un conflicto en particular. Luego las consecuencias, bueno, ahí van a poder como evidenciar a partir como de cuando investiguen ese conflicto, y luego la solución que ahí ustedes como que la proponen. Si quieren hacer algo, por ejemplo, sobre el mar, por ejemplo, la extracción como o eh, la contaminación a través del petróleo, por ejemplo, eh, pueden como investigar como el daño que existe, o el daño que se ha provocado como al mar desde, no sé, desde los gobiernos dictatoriales, por ejemplo, para no ir tan atrás. Y luego investigan en particular, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chiloé, ¿ya? Cuando hubo un varamiento no me acuerdo de qué fue, pero que se contaminó las aguas, y empezaron a generarse protestas y cosas así. Recuerden que el conflicto se expresa, o sea, para que haya conflicto tiene que haber una comunidad que esté en contra de otra, y que esté en contra como en contra como de cierta utilización que exista sobre el medio ambiente, y tienen que haber expresiones de ese conflicto. Recuerden que eso puede ser a través de causas judiciales, de protestas, de reclamo a través de redes sociales o cosas así. Eh, por ejemplo, ¿no podrían ustedes tomar la contaminación en Santiago? Porque nadie ha protestado, nadie ha levantado un recurso de protección o un recurso de amparo por la contaminación acústica en Santiago, por ejemplo. Ya no existe una comunidad organizada sobre ello. Así que ese tema, por ejemplo, no lo podrían trabajar ahora porque no hay conflicto. ¿Ya? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que ustedes, yo les puse en clase la página de acá, el mapa de conflictos. Entonces ustedes seleccionan un conflicto, o bien mantienen el que estuvieron trabajando. Eh, por ejemplo, yo quiero trabajar, no sé, el conflicto en Tiltil, la contaminación, o en Quintero, por ejemplo, o las mineras. Y entonces no sé, les interesa, a ver acá. Ah, no, pues conflicto, esto. Ya, por ejemplo, una central térmica. Entonces, este en particular se desarrolla en Mejillón, Antofagasta. Ya, esto me interesa a mí, trabajar el conflicto que hubo en Mejillones sobre la central térmica andina. La reseña histórica tiene que ser entonces sobre cómo se ha desarrollado la política frente a las centrales térmicas en general en Chile. ¿Ya? Y eso es lo que van a tener que desarrollar hoy día. Ay, no, yo estaba compartiendo, con razón, ya, perdón. Yo estaba compartiendo la ficha de trabajo y yo estaba acá. Y yo estaba mostrándoles en Classroom esto. Perdón, lo siento, acá está. ¿Por qué no me dejas? Yo estaba en esto, po. Aquí estaba, en el mapa de conflictos. O por ejemplo, no sé, aquí hay demasiadas cosas. Por ejemplo, ya, la central termoeléctrica Los Robles.
en Constitución, región del Maule. Esta me gustan los problemas con las centrales termoeléctricas. Ya, esta voy a trabajar, por lo tanto, mi reseña histórica tiene que estar basado en cómo se ha abordado el tema de las centrales termoeléctricas en Chile. ¿Ya? ¿Qué recomiendo yo? Que la reseña histórica partan como o desde dictadura o desde los gobiernos postdictatoriales, ¿ya? Porque es allí cuando empiezan, de alguna manera, todos los conflictos socioambientales, desde ese momento, bueno, como hay un cambio de modelo económico en dictadura, hay una forma diferente de relacionarse con el medio ambiente y en esa época se coincide porque empieza a haber en términos mundiales conciencia del medio ambiente también. ¿Ya? Y específicamente en América Latina se empieza a dar eh, todos los movimientos en defensa del territorio. Por eso les sugiero que aborden desde ahí porque ahí van a encontrar también como información. Entonces, ustedes se van a meter a Classroom y se van a encontrar con esta ficha, o sea, este formulario, donde van a iniciar su trabajo. La idea es que puedan ir por etapas, que puedan ir respetando y en el fondo ir avanzando de acuerdo a lo que yo les voy como entregando acá en el formulario, porque de alguna manera, si esta información que ustedes van a ir entregándome a través de los formularios, ustedes luego pueden copiar, pegar y de alguna manera solo como mejorar la redacción para el informe. ¿Qué sugiero yo? Que este formulario ustedes lo completen, pero de todas maneras las respuestas las respalden en sus computadores, ¿ya? Por cualquier cosa. A pesar de que yo me quedo siempre con copia de esto, pero a veces a ustedes les pasa que se les pierde la respuesta, se les va al internet y no pueden enviar el formulario y se les perdió todo el trabajo que hicieron. Así que siempre respaldo, ¿ya? Y eso es como para todo. No vaya a ser que haya como algún problema y se les pierda. Entonces, aquí tienen que, bueno, completar su correo, que vamos a poner uno ficticio para que me deje avanzar. Eh, bueno, su nombre y el conflicto que van a trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar las forestales, porque este me gusta. Entonces, dice acá, como vamos a trabajar los antecedentes históricos, ¿cuáles son los recursos económicos que se encuentran en disputa? Ya, yo voy a investigar, evidentemente, y voy a darme cuenta que es el pino no me acuerdo, el pino radiata era, radiata, y el eucaliptus, se me olvidaron las especies. Y aquí ustedes pueden copiar y pegar, por ejemplo, la información que encontraron, de dónde viene el pino radiata y el eucaliptus, que son las especies estas son como especies eh, como que no son nativas, son exóticas, creo que así se les llama. Ay, no me acuerdo, ya, especies forestales introducidas. ¿Ya? Entonces ahí ustedes y explican de qué consiste cada una y qué son las que se están plantando aquí en Chile. Esta respuesta, así como está, no sirve. Ustedes tienen que explicar. Por algo aquí les pongo que expliquen, ¿ya? Este es un ejemplo solamente. Los actores involucrados en el problema, ya, las forestales, empresarios, para las forestales que son los empresarios, el Estado y el pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Ya? O comunidades mapuche. Y las comunidades, ya que se les incomoda ese término. Mapuche, comunidades. Ahí ustedes evidentemente explican por qué forestales. MPC, Forestal Arauco. ¿De qué manera ha actuado el Estado en el problema? Decreto Ley 701. Yo sé de este tema porque hice mi tesis sobre esto. Así que si alguien quiere hacer de forestales, yo le puedo ayudar mucho porque me acuerdo perfectamente. Y ahí explican de en qué consiste el decreto. Creo que si no es 701, es 301, por algo así. Y es de 1974. Y ahí explican de qué consiste y bla, bla, bla. Y luego podemos hablar de otras normativas. Hubo otra muy importante en la época normativa, en la época del agua. ¿Cuál ha sido el impacto? El que secan las fuentes de agua, la sedimentación del suelo, ya, no sé, bueno, etcétera. Hay muchas consecuencias. ¿Y de dónde obtuviste la información? Y ahí yo copio y pego todas las páginas de donde saqué esto para que la MIS se quede callada con las páginas que no son científicas, ¿ya? Si, por ejemplo, yo estoy investigando y no alcancé,
ya, porque el tiempo evidentemente es corto, lo puedo dejar hasta acá, puedo seguir completando, ya, si es que eventualmente ahora tienen algo que hacer o no sé, o no pueden seguir, o quieren complementarlo después. Y después de esto, recuerden que viene la sección de recomendaciones, ya, que está dedicada esta vez a las mujeres, entonces ahí recomendé una película, Gloria, un libro de una escritora argentina, que son cuentos, y ahí les puse el link para que lo lean, y dos canciones de mujeres argentinas y chilenas. ¿Y por qué paso a este punto? Porque lo más importante es el comentario y sugerencia de la clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Fernanda, Yo, Profe, o diga, sea que sería el problema que hicimos en la clase pasada en el formulario. si usted quiere lo puede hacer, si no puede elegir otro, no hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, si necesitan, yo les puedo subir las respuestas del formulario anterior, por si no se acuerdan o no las tienen. Ya, si así alguien lo necesita, yo las puedo subir, no tengo ningún problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? yo, ¿cómo era que se elegía el problema en esa página? Ah, mira, déjame ponerlo. Mira, aquí lo que yo sugiero es que puedan ir explorando. Aquí están todas las problemáticas que están activas o que han sido resueltas. Entonces, por ejemplo, tú te metías aquí al mapita y te van a salir como, por ejemplo, este. Entonces tú vas viendo. Por ejemplo, el proyecto Mina Invierno, este es súper interesante, el de Isla Riesgo. Y lees si es que te interesa te llama la atención este. Eh, todos los que aparecen en esta página son conflictos. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante. Cualquiera que ustedes elijan de esta página del Instituto de Derechos Humanos va a ser un conflicto, así que va a estar bueno. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta esto, entonces tú averiguas y buscas, por ejemplo, sobre los proyectos que existen en minería, ¿ya? Entonces buscas en general como la extracción de materia prima a través del ejercicio como de la instalación de mineras, ¿cachai? ¿Cómo se ha desarrollado, por ejemplo, desde los gobiernos que vinieron luego de la dictadura, desde Patricio Aylwin hasta ahora? Entonces ahí investigas y ¿dónde sugiero yo que lo hagas? En Google Académico, ¿ya? Que es un excelente lugar para investigar. Entonces, por ejemplo, acá tú pones, copias y pegas esto, lo pones en Google Académico y te van a aparecer un montón de cosas sobre, por ejemplo, si lo haces así, sobre, y todo esto, todo lo que aparezca en Google Académico está como avalado de alguna manera como son investigaciones científica, ¿ya? No es como de estas páginas que yo digo que son como, que son un poco dudosas o cosas así. Y de acuerdo al que ustedes elijan, al proyecto que ustedes, al conflicto que ustedes elijan, yo también los voy a ir ayudando en ir buscando material y cosas así. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Se entrega, sí, se entrega el 4 de septiembre, pero, y ahora qué bueno que preguntaste, Javi, porque vamos a pasar al siguiente tema, que era sobre el, eh, lo que resolvimos el viernes, o sea, el viernes, hoy día es viernes, el miércoles, con los chiquillos que se conectaron y para quienes, bueno, no sé si estaban todos enterados, pero estuvimos conversando sobre la evaluación, la prueba de unidad 0 y 1, donde algunos no tuvieron tan buenos resultados o los resultados que esperaban. Y el acuerdo al cual llegamos es que yo voy a aplicar una prueba recuperativa eh, para todos quienes quieran darla y con la opción de que cualquiera que las dé va a poder eliminar su peor nota, ¿ya? Del primer semestre, independiente que yo ya les haya cerrado el semestre. Lo podemos como, podemos cambiar esa nota. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso va a ser una prueba de alternativas que yo voy a aplicar el 11 de septiembre, ya porque ese día tenemos clases y como no hay, supongo que no vamos a salir todavía de clases, o sea, de la casa, vamos a poder como hacerlo. Espérenme, acá. Ya, miren, acá está como para que vean la planificación. Acá, miren, nosotros, acá.
nosotros tenemos contemplado estos 3 días de trabajo, ¿ya? Y el 11 vamos a hacer, antes de las vacaciones de septiembre, vamos a hacer la prueba recuperativa. ¿Qué pasa si yo tengo promedio 7 en la asignatura o tengo un buen promedio y no me interesa hacer la prueba porque me da lata, porque ya ha pasado mucho tiempo y cosas así? Ese día también van a poder destinarlo a aquellos que lo quieran hacer en su trabajo, porque lo vamos a hacer en clase en la prueba recuperativa, ¿ya? Para aquellos que quieran hacer la prueba y quieran también tener un poco más de tiempo, vamos a dejar que la entrega del trabajo va a ser también el 11. ¿Les parece? Para que así tengan como un poco más de tiempo. Entonces, todos oficialmente van a tener plazo hasta el 4 de septiembre para poder ocupar el tiempo de clase en su trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la retroalimentación yo la voy a hacer en clase, ya no fuera de clase porque para mí es muy complicado por temas de tiempo. Y aquellos que no quieran hacer la prueba y quieran ocupar ese tiempo en desarrollar el trabajo, lo van a poder hacer. Mientras que quienes van a hacer la prueba, bueno, van a tener el 11 para hacerla, ¿ya? Por lo tanto, les estoy avisando con mucho tiempo para que se organicen, para que estudien y para que, por favor, traten de evitar cualquier problema que eventualmente pueda ocasionar que ese día no se puedan conectar, ¿ya? Les estoy avisando con N tiempo para que, porque además es de la unidad 0 y 1, ¿ya? Entonces, para que se puedan como preparar con tiempo, es de alternativas y eso. Así que para que no... Lo bueno que va a estar, o sea, lo bueno de esta prueba recuperativa es que yo voy a poder, o sea, van a poder practicar como, porque son contenidos que entran como en esta nueva prueba de transición. Entonces, en ese sentido va a estar bueno. Ya, los contenidos son de la unidad 0 y 1. En estos momentos no me acuerdo, así que los voy a buscar y los voy a subir a Classroom. Ya, Javi, porque no me acuerdo así como ahora en este preciso instante, porque ahora estoy pensando en los conflictos socioambientales. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Tiene que hacer en Word? ¿Cómo? ¿En Word? O No, 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 no. Por formulario. Igual como fue la prueba anterior. El de la prueba, ¿de eso estás preguntando, no, Marco? ¿O sobre el trabajo? no sobre el trabajo? Ah, no, el trabajo es en Word, sí. Sí, es en Word. Y es que como el trabajo dice portada y eso, yo pensé que se hacía en PowerPoint. No, no, no. No, porque por Word desarrollas tu portada. Te puedo dar después un ejemplo como de trabajo para que lo tengan en consideración. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿No? Ya, entonces los dejo trabajar para que puedan avanzar. Tienen hasta el final de la hora para hacer esto. Y recuerden que eso también es súper importante. Para todos quienes me entreguen el formulario, esto va a transformarse en décima, ¿ya? En décima que después yo pongo en al promedio final. Así que ahí para que aprovechen. Ya, chiquillos, cualquier duda me hablan